Recuerde que estamos en el capítulo 2, ¿vale? Lo que ocurre en el capítulo 2, pues viene el Espíritu Santo, se derrama en medio de una fiesta que se llamaba Pentecostés. Y el Señor se manifiesta allí por medio de su Espíritu derramando lenguas, ¿vale? Donde la predicación del Evangelio era predicada a través de los apóstoles en unas lenguas que ellos no conocían, pero que sí los que estaban escuchándoles sí conocían, porque eran judíos que ya habían viajado a otro país, donde ya no hablaban el hebreo, sino que hablaban otras lenguas. Así que Pedro, Juan y compañía, pues no sabían hablar nada más que hebreo, arameo quizás, y Dios les dio la potestad, el milagro de hablar esas otras lenguas en las cuales aquellos que estaban allí con ellos les pudieran entender, ¿vale? Y a raíz de eso, pues dijimos que era una promesa del Antiguo Testamento, ¿no? En Joel 2:28, de que era una promesa, eso que ocurrió en Pentecostés en ese día, era una promesa de que Él iba a estar derramando su espíritu, dando visiones, dando milagros, dando un montón de cosas, ¿no? Luego lo que ocurre después de ese derramamiento del Espíritu Santo es una predicación de Pedro. A continuación, Pedro predica el Evangelio, predica sobre Cristo, precisamente a aquellos que estaban allí, que habían, en cierta manera, crucificado al Señor. Pedro dice, a quien habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor de todo, ¿no? Así que lo que les dice Pedro, a pesar de que ustedes lo han matado, Él resucitó y Él está dispuesto a perdonarlos porque murió por todos los pecados, incluso el pecado de haberle rechazado anteriormente y haberlo mandado a matar en una cruz, ¿no? Finalmente el pueblo, por medio de la predicación de Pedro, nos dice, verso 38, 39, dice que ellos se compungen de corazón, se arrepienten, se bautizan y se añaden a la iglesia. Y el verso 42, que es el que estamos detenidos últimamente, nos dice que, a modo de resumen, Lucas, que esta iglesia que empezó aquí con esta predicación, con Pentecostés, perseveraban en cuatro cosas, ¿vale? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que ya lo vimos. Perseveraban en la comunión unos con otros, que lo vimos hace 2 domingos. Perseveraban en el partimiento del pan, o comer juntos, que es lo que vamos a ver hoy. Y seguramente el próximo domingo hablemos que perseveraba en la oración. Amén. Así que estamos en medio de una serie donde estamos estudiando estas 4 características. Y estábamos diciendo que estas 4 características son como los elementos fundamentales que una iglesia tiene que estar viviendo. O sea, una iglesia es una iglesia viva cuando está ejercitando estas 4 cosas de una forma permanente, ¿no? Nos dice la palabra en el verso 42, no sé si puedes abrir tu Biblia ya, de paso en Hechos 42, 2:42. Aunque es un versículo que ya hemos visto porque prácticamente el verso 42 dice esto. Algunas traducciones dicen que la iglesia se dedicaba a estas 4 cosas y pues seguramente tengas Reina Valera, que es la que usamos casi todo el mundo, y en vez de decir se dedicaban a estas 4 cosas, dice que perseveraban en estas 4 cosas. Así que esto no era algo que hacían puntualmente de vez en cuando, sino que era algo que formaba parte de la vida de la iglesia permanentemente, ¿vale? Son 4 cosas ordinarias, ¿vale? No en el sentido ordinario de cuando una persona se viene vestida de una boda en pantaloneta y chándal, no en el sentido ordinario, sino de ordinario de algo que es normal, algo que es común. Y hablábamos que estas 4 cosas en realidad son 4 cosas comunes, ¿no? No son cosas como que sean como súper llamativas, como por ejemplo cuando Dios permitió que el río Jordán o el Mar Rojo se abriera de par en par para que cruzara el pueblo. ¿Se acuerdan? Realmente estas 4 cosas son buenas, vienen de Dios, pero a los ojos de los hombres no son 4 cosas que uno diga, me llama la atención, voy a ir a esa iglesia porque estoy viendo esto que me atrae. No son cosas que atraigan en sí mismo, pero sí son cosas que en realidad, si las practicamos como iglesia, vamos a edificarnos realmente, ¿no? La enseñanza de los apóstoles, ¿no? El estudio de la palabra. A veces no es muy llamativo esto de estudiar un libro, ¿no? Pero vemos que no es estudiar cualquier libro, sino estudiar
la bendita palabra de Dios, tener comunión los unos con los otros. Pues bueno, esto se vive en familias, en empresas, en equipos de fútbol. La gente tiene comunión, tú puedes tener comunión con tu familia, así que no es tan llamativo esto, no es tan escandaloso, ¿no? Partir el pan, pues es algo que hacemos 4, 5, 3 veces al día, normal en tu casa. A veces puedes darte el gusto de ir a un restaurante, pero normalmente esto lo hacemos en casa. Y las oraciones, bueno, las oraciones Jesús dice que oremos, orar es hablar con Dios y pues esto es algo bonito, es algo que llena, pero no es algo que atraiga a las personas. Sin embargo, estas 4 cosas que no son extraordinarias, sino son comunes, son normales, son precisamente las cosas en que Dios ha decidido que una iglesia se edifique y pueda realmente ser poderosa, ¿no? Así que es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Hoy nos centraremos en el partimiento del pan. Dimos la semana, o hace 2 domingos, la característica de la coinonía, ¿no? Que es tener comunión los unos con los otros, ¿no? No vamos a repetir lo que dijimos allí, ¿no? Pero vamos a rescatar algo que nos va a ayudar y nos va a conectar con esta tercera característica, ¿no? Y algo que dijimos es que en realidad, si seguimos leyendo los versos 43 hacia adelante, nos vamos a dar cuenta que en realidad esto de tener coinonía, comunión, el escritor que es Lucas nos dice como 3 formas donde podemos ejercitar esto de tener comunión los unos con los otros, ¿vale? Y me aparece allí en pantalla, ¿no? En nuestro pasaje, la comunión se manifiesta en 3 aspectos prácticas de iglesia. Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no? La primera es en la adoración, ¿vale? Si tú sigues leyendo el texto bíblico, dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Otra vez ese énfasis de tener comunión, ¿no? 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces vemos en estos versículos que la comunión se manifiesta en la adoración, dice el verso 46, dice que perseveraban unánimes en el templo. En el templo era el lugar por excelencia de la adoración, ¿vale? El verso 47 también nos dice algo, alabando a Dios. Y luego esto de tener comidas y compartir el pan, pues el verso 46 nos dice en la parte B, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego hay otro elemento importante que lo hemos dicho de pasada, pero no vamos a detenernos. Algo muy importante en la iglesia primitiva es que compartían los bienes con los más necesitados. Y nos dice que llegaban al extremo de vender algunas de sus propiedades, recolectar el dinero y proveer a aquellos que lo necesitan, ¿vale? Es importante tener esto en cuenta, ¿no? Entonces vemos cómo estos primeros creyentes perseveraban y se dedican a esta serie de cosas. Antes seguramente perseveraban en otra serie de cosas mundanas, no sé, perseveraban en el egoísmo, perseveraban quizás en dormir, perseveraban en un montón de cosas que no nutren, ¿no? Pero realmente cuando Dios viene a la vida de una persona, cambia sus prioridades. Cuando el Espíritu Santo desciende a nuestra vida y se mete dentro de nosotros para vivir, el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestras prioridades y ahora lo que queremos hacer es vivir para el reino de Dios. Estas 4 cosas significan vivir para el reino de Dios. Tener comunión los unos con los otros es vivir para el reino de Dios, porque vivir para el reino de Dios no es vivir individualmente, sino vivir con los que son parte del pueblo. De hecho, tú no puedes ser pueblo de Dios de una forma individual y solitariamente, como un llanero solitario. Tú puedes ser pueblo de Dios y vivir el reino de Dios solamente con los hermanos, con la iglesia. Jamás la vida espiritual fue preparada para vivir individualmente. Por supuesto que tenemos que buscar a Dios en nuestras casas, en nuestra soledad, claro que sí.
pero también es muy importante que seamos una iglesia y busquemos a Dios juntos. Cada vez que nos reunimos, hagamos esta serie de cosas: adorar, estar juntos, orar y aprender de su palabra. Amén. No sé si lo han notado, ¿no? No sé si lo han notado, voy a volver un poco atrás. Pero en realidad, lo segundo y lo tercero están muy ligados. Una de las formas de tener comunión los unos con los otros, según acabamos de ver, una de ellas es partiendo el pan y compartiendo juntos. Entonces realmente vemos que hay 4 características, pero la tercera en realidad forma parte de la segunda. Es decir, que la tercera es una expresión práctica, es una forma de llevar a la práctica esto de tener comunión los unos con los otros, ¿no? Y hay algo un poco polémico en Hechos 42 y el 46, porque los estudiosos no saben si en el verso 42, cuando se nombra esto de partir el pan, se refiere a la Santa Cena del Señor, o se refiere simplemente que ellos en casas pues compartían fuera de lo que es el culto, compartían como buenos cristianos, como tú con otro cristiano, con otro hermano puedes quedar para tomarte un café, ¿vale? Entonces como que no hay una unanimidad para saber si realmente en el verso 42 se está refiriendo a la Santa Cena como institución o a comidas o a quedadas que hermanos en la iglesia tenían, ¿no? Porque luego en el verso 46 se vuelve a nombrar esto de partir el pan, ¿vale? Y aunque no haya una unanimidad exacta en los estudiosos de la Biblia, prácticamente lo que más o menos se puede concluir y se puede interpretar es que en el verso 42, el partimiento del pan sí hace referencia a la Santa Cena del Señor. Esto que practicamos una vez al mes como iglesia, donde tomamos un trocito de pan, donde tomamos un poquito de una copa de vino mosto, ¿vale? Pero en el verso 46, según podemos interpretar, creo que lo tengo por aquí, ahí está. En el verso 46, el partimiento del pan, del cual se habla, sí es referente a comidas comunitarias que los cristianos tenían en las casas de ellos. Así que, por un lado, Hechos 42 se refiere a partir del pan, pero en el contexto de Santa Cena, de esa institución que el Señor estableció para la iglesia. Y luego en el verso 46 creemos que esto de partir el pan hace más referencia afuera de lo que es lo de culto. Se refiere a cuando tú quedas con otras personas en casas y comparten el pan como buenos hermanos en la fe. Así que vamos a hablar un poquito de las dos, pero quizás nos vamos a centrar más en la Santa Cena como institución. Quizás nunca has escuchado una predicación sobre la Santa Cena, no sé. Siempre se suele aprovechar cuando estamos compartiendo la Santa Cena para decir algo y ver algunos pasajes donde Jesús habla, el apóstol Pablo habla, pero quizás nunca hemos dedicado una predicación entera, aparte del día donde compartamos la Santa Cena, para hablar de lo que es la Santa Cena, ¿no? A mí me hubiera gustado predicar esto justamente el día que nos tocaba Santa Cena, pero no nos dio el calendario y no quería mover las cosas, pero quiero que no veas esto como algo aburrido. Quiero que veamos el valor de la Santa Cena y cómo la Santa Cena no solamente nos hace tener comunión con Dios y nos hace recordar el Evangelio, sino que la Santa Cena nos hace tener comunión los unos con los otros, ¿vale? Así que nos vamos a enfocar mayoritariamente en la Santa Cena como institución y luego hablaremos un poquito de esta práctica buena que podemos tener tú y yo con nuestros hermanos, de quizás fuera de lo que es culto, poder quedar, conversar, compartir alimentos para edificarnos mutuamente. Seguramente yo lo has hecho, seguramente ya has podido quedar con varios o uno, aunque sea de la iglesia, para compartir un café, ir a su casa, lo que sea. Si no lo has hecho, vamos a ver la importancia de esto, amén. Estamos hablando de la Santa Cena, ¿no? Pero estamos hablando también de las comidas. Quiero que seamos conscientes de la importancia de lo que son las comidas, el alimento, en las relaciones sociales, incluso fuera de la iglesia. No es una novedad que la comida une a la gente. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí?
ya sea en un restaurante, en un chiringuito, ya sea en tu propia casa o al aire libre. Es una oportunidad de pasar un tiempo juntos, un buen rato con gente querida, ya sea familia o amistades. No solo se queda para comer, sino para verse, hablar, compartir, celebrar, reír y muchas más cosas. Generalmente, ante algo bueno, una gran noticia, una celebración, un acontecimiento, lo que se hace generalmente en la sociedad es acompañarlo con comida. En realidad, mira cualquier evento, cualquier situación en el mundo que siempre hay comida. O sea, como que no solamente comemos 3 veces o 4 veces al día, sino que ante toda situación celebramos con comida. Míralo, en una boda, en un bautizo, ya sea que alguien se bautice en la iglesia y lo celebres en la playa, o tu familiar que es católico que te invita al bautizo de su hijo o su comunión. Hay comida. Pues en un cumpleaños, no solamente hay tarta, ¿no? Una despedida de soltero. ¿Hay algún soltero aquí? ¿No? Bueno, los jovencitos, ¿no? Sí. Los padres les dicen que esperen, ¿no? Eso está bien, ¿no? Un baby shower. Sobre todo los baby shower latinos, ¿cómo se montan los baby shower, no? Un pastel de empanadas, lo que yo he visto en fotos, ¿no? Aquí me han enseñado algunos baby shower que han hecho las mujeres de la iglesia y hay más comida que Mercadona, ¿no? Pero en un aniversario, no sé, un aniversario de bodas, un aniversario de lo que sea, hay comida. En un ascenso laboral lo puedes celebrar con tus compañeros, vamos a tomar unas cañas allí al bar, se celebra con comida, unas tapas. Una despedida de una persona que se va a otra ciudad, generalmente cuando lo despedimos en un contexto de una comida, de un restaurante. Una cita romántica. Imagínate una cita romántica sin nada de comida, ¿no? ¿Le quitaría el romanticismo? Pues no lo sé. Una peli en casa, algo tan sencillo, más simple, más barato. Por lo menos unas palomitas metas al microondas. Hay comida siempre. Hay algunos que en vez de palomitas se piden unas salchipapas, ¿no? Eso es otro nivel. No sé, ir al parque, ir a la playa. Cargamos unos bocatas, compramos unos helados. Siempre hay comida de por medio. Cualquier cosa que celebremos con nuestros hijos en el parque, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Cualquier motivo siempre hay comida. Incluso cuando vas de viaje, no sé, vas de vacaciones, estás pensando en la comida. No solamente estás pensando a qué lugares voy a visitar, qué ríos voy a bañar, qué playas voy a visitar, qué monumentos voy a visitar, sino que también estás pensando en la comida. ¿Qué comeré el día 1? No sé, estás pensando en el tipo de comida que puedes comer en tus vacaciones. No sé si es grill, carne, puede ser comida italiana, puede ser comida india, buffet chino, comida rápida. Pero siempre estamos pensando en la comida. No nos podemos separar de la comida. Y es que comer es la excusa perfecta para pasar tiempo juntos, o al revés. Quedar con gente es la excusa perfecta para saltarte tu dieta. ¿O no? Pero ya sea con interés de comer, principalmente, o el interés de simplemente comer, pero quiero pasar el tiempo juntos con mi familia, la comida es importante en la sociedad, une a las personas. Y normalmente cuando se celebra con la comida siempre es un buen tiempo, ¿no? Normalmente si tú vas a contarle tus penas a tu hermano en la fe, a tu amigo, a tu familia, tú no estás en un buffet, pues como muchos vas a una cafetería y te tomas un café para llorar las penas, ¿no? Pero siempre que vemos comida, abundancia, siempre que vemos algo de esto, siempre es un contexto donde hay felicidad y un buen motivo para celebrar, ¿no? Y quiero hablar también del papel de la comida en la Biblia. Saben que yo estudiando un poco la Biblia así de principio a fin, de forma general, y viendo un poco el panorama bíblico, saben que para la Biblia es muy importante la comida. Es importantísimo. Yo no me había fijado cuán importante es la comida y como motivo de celebración para lo bueno y para lo malo en la Biblia. O sea, uno de los temas más importantes que más aparecen en la Biblia es el tema de la comida.
Te voy a dar algunos ejemplos, varios ejemplos. En el relato de la caída de Adán y Eva, implicó comer del fruto, ¿no? Nos dice la Biblia que es una manzana, no. Pero nos dice que era un fruto del conocimiento del bien y el mal, pero que implicó ese relato comer de algo, ¿no? Según el relato. Ahí hubo comida, para mal, pero hubo comida. Esaú, el hermano de Jacob, perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Dios proveyó a su pueblo en el desierto del maná, comida. Y cuando ellos se cansaron del maná, ellos pidieron carne y el Señor les dio carne, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Daniel rehusó a comer la comida del rey de Babilonia y pidió que le dieran legumbres. El primer milagro de Jesús fue en una boda con sus discípulos. El primer milagro de Jesús no fue en una iglesia, una sinagoga, en el templo. Fue en una boda. ¿Y qué hizo allí? Convirtió el agua en vino. Y en esa celebración había más que vino, pues era un banquete, era una boda, pues había carne, había un banquete de mucha comida, ¿no? Qué importante. Jesús dio de comer a la multitud, 5,000 personas, pero no tenía mucha comida, solamente tenían 5 panes y 2 peces, pero Dios lo multiplicó y les dio de comer a la multitud. ¿Qué más? Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate del árbol, porque yo voy a ir a tu casa. Jesús se autoinvita para ir a comer a la casa de Zaqueo, según Lucas 7, 36 a 50. Amén. En Lucas 15, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa para comer. ¿Lo invitó para criticarlo finalmente? Sí. No tenía un interés verdadero como Zaqueo, pero lo invitó a comer. Los líderes religiosos criticaban a Jesús en Lucas 15, perdón, y el anterior fue Lucas 7, pero en Lucas 15 los líderes religiosos criticaban a Jesús porque éste recibía y comía con publicanos y pecadores, con prostitutas. Jesús comía con ese tipo de personas. También vemos que poco antes del arresto de Jesús, este tiene una cena privada con sus discípulos y de paso celebra una fiesta que se llama la Pascua. ¿Lo recuerdan? La última cena donde Jesús dice, uno me va a negar. Y parece que ese momento es la institución de la Santa Cena del Señor para la iglesia. Pero esto comenzó en una cálida noche, celebrando la Pascua. Jesús ya se iba a ir, ya lo iban a arrestar, pero Jesús quiso pasar una última noche íntima con sus discípulos y fue a través de una comida. Y Jesús, en otra ocasión, ya resucitado, aparecía a todos sus discípulos como si nada y les pide que le den de comer, así como si nada. Bueno, aquí estoy, me aparezco, sí, yo resucitado Jesús, y en vez de hablar de cómo resucité, les digo, ¿saben qué? Denme de comer que tengo hambre. Y finalmente los discípulos le dan un pescado asado y miel, según nos dice Lucas 24, 36 al 43. Y en otra ocasión, Jesús resucitado aparece a 7 discípulos suyos, y sabiendo que toda la noche ellos no habían podido pescar nada, se las aparece y les dice, echen la red de nuevo que tengo hambre. Ellos dicen, maestro, somos pescadores, hemos estado toda la noche, que es donde más posibilidad hay de pescar, y ahora que ya está de día ya no vamos a coger ni un pez. Finalmente ellos echaron la red y pescaron un montón. Nos dicen que fueron como 53 peces. Intenta meter en una bolsa de Mercadona 53 peces. No digo de estos, digo de los grandes, ¿no? Fue una abundancia. Y la red no se rompió para que no se escaparan. Como Dios tenía el cuidado de sus hijos. Así que finalmente pescan un montón y Jesús le dicen que coman con él. No solamente tengo hambre, sino vale, denme de lo que ustedes pescaron, pero siéntense conmigo a comer. Jesús le dice, y última, a una iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Y usualmente se ha usado este pasaje para hablarle a una persona que le estamos predicando el evangelio. Pero en realidad este pasaje, si vemos el contexto, Jesús se lo dice a una iglesia, es decir, a un montón de personas que ya han sido convertidas. Y Jesús les tiene que recordar a esa iglesia que Él está a la puerta, de que a pesar de que ellos sean infieles y tengan un montón de errores, Él sigue a la puerta intentando llamar la atención, que Él quiere vivir en nuestro corazón, cenar. Y esto de cenar nos habla de una relación íntima con el Señor. Una pregunta, ¿de dónde viene la celebración de la Santa Cena que Cristo instituyó para su iglesia? Es la gran pregunta. Porque sí, como que comenzó allí en esa última cena que Jesucristo tiene antes de ser arrestado y crucificado, ¿no? Sabemos que allí la instituyó, pero ¿de dónde viene esa idea? ¿De dónde sacó Jesús esa idea? ¿No? ¿A alguno se le ocurre algo? La Pascua, ¿no? Ahí está la respuesta. La fiesta de la Pascua que los israelitas celebraban en el Antiguo Testamento era una fiesta muy importante. ¿De qué trataba la Pascua? ¿Lo recuerdan? Muy bien, ahí lo tienen en pantalla, ¿no? Pues era una fiesta para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Y era algo que se hacía anualmente y duraba bastantes días, ¿no? Y yendo a esa celebración que los israelitas tenían en el Antiguo Testamento, ¿cómo hacían la fiesta? ¿Qué rito hacían? Exactamente, pero principalmente había un rito donde sacrificaban un cordero como ofrenda de agradecimiento. ¿Por qué? Por lo que dijo Carlitos, porque Dios les había liberado de la esclavitud. Era una fiesta para recordar, para celebrar de que ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y la forma en que ellos celebraban era sacrificaban un cordero como una ofrenda para Dios de agradecimiento. Pero había algo más con este cordero, ¿no? La sangre de este cordero era derramada sobre el altar y esto representaba la limpieza de los pecados de los hijos de Israel, es decir, la expiación, es decir, el perdón de los pecados. Esa sangre, o sea, no solamente cogían y sacrificaban un cordero, sino que se aprovecha la sangre para realmente hacer como una figura de lo que sería el perdón de los pecados. Sabemos que el perdón de los pecados los tenemos a través de Cristo Jesús, sí. Pero en aquel tiempo Jesucristo todavía no había venido. Todavía Jesucristo no había derramado su sangre. Entonces Dios de una forma adelantada ya les garantizaba el perdón que ellos iban a obtener en Cristo a través de la sangre que derramaban de un cordero, un animal común y corriente, ¿no? Y la cuarta cosa que quiero señalar de esta fiesta es que luego ese cordero no se tiraba, sino que se aprovechaba, se asaba, se comía junto con otros alimentos para que cada persona en su familia, en su casa, celebraba con la familia esta fiesta de la Pascua a través de este cordero que ya había sido muerto para ofrecerlo al Señor. Su sangre ya había sido quitada para el perdón de los pecados, pero se aprovechaba esto para que ellos pudieran comer y disfrutar de todo esto. Entonces, ¿qué paralelismo tiene la fiesta de la Pascua con la Santa Cena del Señor? Es otra pregunta que yo les digo, ¿no? Y es que en realidad Jesús tiene tanta relación con la fiesta de la Pascua porque Él es el cumplimiento definitivo del significado de la Pascua. Porque Él es el Cordero definitivo que como ofrenda sería presentado una vez delante del Padre. O sea que la importancia que tiene Jesús en la Pascua es que durante 14 siglos los israelitas cada año celebraban, cada año tenían que presentar un cordero y degollarlo allí para ofrendar al Señor, pero con Cristo, como Cristo es suficiente, como es el cordero perfecto, realmente ya no hace falta que todos los años estemos sacrificando un cordero porque Cristo ya fue el definitivo. Podemos seguir celebrando, sí, pero ya no hace falta sacrificar otra vez a alguien porque Cristo ya fue el cordero definitivo. Y su sangre
la sangre que había en la Pascua de ese cordero, ¿no? La sangre de Jesús sería la sangre definitiva para el perdón de los pecados. Y así como en la Pascua se celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto, en Cristo podemos ser libres de la esclavitud del pecado y de la condenación. Pero realmente Jesús no quiso eliminar la fiesta de la Pascua, hermanos. Él no quiso eliminar esa fiesta. Él solo vino a completarla y a darle el significado final. Y el significado y el mejoramiento que Cristo quiso dar con su vida para esta fiesta de la Pascua es que si en la Pascua se utilizaba también el pan y el vino, ¿no? O sea, no solamente tenían el cordero ya asado, sino que ellos tenían mucho más elementos. Tenían el pan y el vino. Habían verduras, habían frutas, habían un montón de cosas. Pero habían, aparte del cordero, habían dos elementos muy importantes, que era el pan y el vino, ¿no? Y justamente el Evangelio de Juan nos dice que Jesucristo, su cuerpo es el pan de vida y su sangre es realmente el agua o la bebida que nosotros tenemos que beber, ¿no? Así que Jesús viene a ofrecer, no a cambiar. Jesús no viene a negar la Pascua. Jesús viene a dar un cumplimiento mejor. Ya no tenemos simplemente un pan normal, un vino normal en la mesa. Tenemos una comida espiritual, tenemos una comida celestial que se trata del propio cuerpo de Cristo y de la sangre que Él derramó. Y por esa razón es que la fiesta, hermanos, continúa. La institución de la Santa Cena del Señor es la continuación de la Pascua, pero con beneficios actualizados y ya disponibles. ¿Y dónde sacamos esta idea de que la Pascua y la institución de la Santa Cena del Señor es como continuo y que ahora lo que celebramos en la Pascua lo celebramos en Cristo? Pues yo creo que lo dice el mismo Jesús. Si vamos rápidamente a Lucas 22, 14, 20, lo vamos a ver claro. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea, que el mismo Jesús nos dice que los elementos de la Pascua que él mismo estaba celebrando, eso se conectaba con él mismo. Y él dijo: este pan que estamos celebrando y comiendo, esto es mi cuerpo, esta es la representación de mi cuerpo. Hay como una continuidad entre el pan normal y el pan que es Cristo como su cuerpo. Igualmente el vino que se tomaba en esa fiesta, pues Jesús dice: este vino representa mi sangre. Así que es el mismo Jesús el que da esta continuidad, esta actualización. Pero también tenemos en 1 Corintios, el apóstol Pablo habla de esta institución del Señor. Así que no es algo simplemente que Jesús dijo que hicieran sus discípulos en ese momento, sino todos aquellos que iban a ser sus discípulos a lo largo del tiempo. La iglesia primitiva, la iglesia de hace 2 años, la iglesia de hoy en día. Dice 1 Corintios 11, 23 al 26, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué les parece? El mismo Jesús dice y actualiza esta fiesta de la Pascua.
es su cuerpo, ya no es solamente el pan, es su cuerpo, es su sangre que es derramada. Y nos dice Corintios, según acabamos de leer, que todas las veces que comiéremos ese pan y la copa, es decir, el vino, dice que hacemos algo poderoso. Estamos anunciando la muerte de Jesús hasta que Él venga. Yo no sé si has entrado en conflicto como yo, pero estamos hablando de comida, de celebrar, de risa. De repente en esta celebración Jesús habla de muerte. ¿Cómo la muerte aquí puede significar algo bueno? Es mi pregunta. Parece contradictorio y sin sentido, ¿no? Que se nos pida celebrar una muerte. ¿Cómo podríamos estar felices y gozosos en una fiesta así? Pero es que resulta que esa muerte significaba nuestra libertad, hermanos. Esa muerte significaba nuestra limpieza. Esa muerte significaba nuestra reconciliación con Dios el Padre. Esa muerte significaba nuestra salvación. Y además Cristo no se quedaría muerto, sino que al tercer día le iba a resucitar. Así que en la Santa Cena recordamos la muerte no como algo triste, sino como algo bueno, porque finalmente esa muerte, los efectos de esa muerte nos iban a dar vida. Y Cristo no se quedaría para siempre en la muerte, sino que Dios el Padre lo resucitaría entre los muertos. Por lo tanto, en esa cena donde comemos el pan, estas típicas reuniones donde una vez al mes en la iglesia recordamos y celebramos la Santa Cena, esa cena donde comemos el pan que representa el cuerpo crucificado de Cristo y donde tomamos el vino que representa su sangre derramada, podemos festejar porque ese cuerpo y esa sangre nos ha dado la vida, hermanos. Esa sangre nos ha dado una esperanza eterna. La cena del Señor es una celebración de la presencia de Dios en medio nuestro. No solamente en la Santa Cena recordamos la muerte de Cristo y sus beneficios, no solamente recordamos que Él regresa, porque dice el apóstol Pablo que hacer esto, recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Así que no solamente en la Santa Cena recordamos la muerte de Cristo y su futuro regreso, sino que nos hace conscientes de la presencia de Dios que está en medio de su pueblo por medio del Espíritu Santo. O sea que esto de la Santa Cena no es, unos 10 minutos que dura más en el culto y que, vamos a hacerlo porque toca y ya está. No es como un acto poderoso en donde la iglesia se edifica, se renueva, recuerda su comunión con Dios y recuerda la comunión que tenemos que tener unos con nosotros. No sé, tú podrías cantar alabanzas solos en tu casa, podrías poner una predicación en tu casa, pero esto de tener comunión los unos con los otros en la Santa Cena, ¿eso cómo lo harías? Por Zoom. Sería muy raro, ¿no? Así que realmente esta cena del Señor significa la presencia del Señor. Estamos celebrando en un Dios muerto, un Dios vivo que habita en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. No es una celebración más donde recordamos a alguien que está arriba, sino que celebramos con alguien que está en medio de nosotros, que es el Espíritu Santo. Porque recordemos que Cristo se fue, pero nos dejó otro como Él, que es el Espíritu Santo de Dios. En la Santa Cena, hermanos, tenemos comunión como iglesia. No solamente venimos a ingerir alimentos, sino que venimos a celebrar ¿qué? Pues venimos a celebrar la clase de Dios que tú y yo tenemos. Un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios bueno, un Dios que nos invita a la mesa, no mereciendo nosotros cenar con Él, pero aún así nos da ese privilegio porque nos ama y le pertenecemos. Así que Dios ha ideado todo esto de la Santa Cena y su presencia para recordarnos que su presencia para nosotros debe ser como una cita donde cenamos con Él. Así que esta imagen de la Santa Cena, de la presencia de nosotros, nos recuerda algo muy importante, hermanos.
Que nuestra comunión con Dios no es porque toque, no es simplemente algo que tengamos que hacer un momento del día, sino que es algo que podemos disfrutar y experimentar permanentemente con el Señor. Porque esto no es como hacer algo, como ir de aquí a allá. Esto es una cena, hermanos. Y cuando tú tienes una cena, te recreas porque va a haber comida. Cuando hay comida es porque va a haber un momento especial. Así que Dios ha dado toda esta metáfora de la comida a través de la Santa Cena para recordarnos que la relación que tenemos entre Dios y nosotros es algo especial, es algo valioso, es algo que realmente nos da vida, nos da poder y nos hace disfrutar, nos hace descansar. ¿Alguna vez había visto así la Santa Cena, hermanos? Sabes, tú y yo vivimos un cristianismo, bueno, que estamos intentando agradar a Dios, batallamos, nos caemos, estamos medio cojos, Dios como que nos renueva. Yo creo que un momento importante donde nuestra armadura es renovada, hermanos, donde nuestra comunión de Dios es santificada, donde podemos otra vez reconciliarnos con Dios, pues en todo momento lo podemos hacer. Pero la Santa Cena es como el momento ideal donde Dios nos está diciendo, vuelve a la mesa, vuelve a mis caminos. Pero hermanos, la Santa Cena solamente es para los que son realmente verdadero pueblo de Dios. Ya hemos hablado muchas veces de que en la iglesia está la iglesia invisible, es decir, aquellos que el Señor sabe quiénes son los suyos. Pero en la iglesia también está la iglesia visible, es todos aquellos que dicen ser cristianos, pero solamente Dios sabe quiénes son. Y sabes, la Santa Cena es solamente para el pueblo de Dios, pero una persona que venga a la iglesia, que en realidad no sea convertida y se crea pueblo de Dios, ¿puede tomar la Santa Cena? Podría, porque la Biblia no dice que, bueno, tú miras si alguna persona no es convertida y pídesela. La palabra nos dice que dejemos que cada uno lo haga y si esa persona no ha tomado la cena dignamente, que pues el Señor ya tratará con él, ¿no? Así que el apóstol Pablo, según hemos leído y alrededor de Corintios, nos dice que la Santa Cena es algo que cada uno tiene que tomar personalmente y con conciencia. Así que es importante tomarla, pero hermano, no podemos impedir de que una persona tome la Santa Cena. Si tú crees que hay un hermano que en realidad no está caminando como un hijo de Dios y la toma, pues, bueno, tú podrías decirle, hermano, estás tomando la cena con conciencia. Podrías darle una recomendación, podrías confrontarlo, podrías hacerlo, pero nunca podrías negarle eso porque es algo que él tiene que hacer delante de Dios, ¿no? Algo importante es que la Santa Cena nos edifica, porque a pesar de las diferencias que tenemos los unos con los otros, la Santa Cena nos une como hermanos, una familia de la fe con un mismo Padre que es nuestro Dios. Porque en la Santa Cena no solo recordamos que Dios salva un pueblo, sino que Dios une a un pueblo. No solamente quiere salvar a individuos, sino que quiere unificar a todos aquellos que ha salvado y que estén juntos, porque solamente juntos podemos ser luz a las naciones. Si no eres realmente un hijo de Dios, o crees que lo eres, pero no vives como tal, podrías, como dije antes, participar de la Santa Cena, pero no lo entenderías. Porque una cosa es comer por comer, una cosa es comer para no quedar delante mal de las personas. Es decir, voy a tomar la Santa Cena porque si no la tomo van a creer que estoy en pecado o a lo mejor no soy un verdadero hijo de Dios. Entonces puede pasar de que una persona que no es verdaderamente cristiana, hija de Dios, pueda tomar la Santa Cena por no quedar mal delante de la congregación o solo hacerlo por un rito, por algo que no le da valor. Puede pasar. Pero otra cosa es comer, saborear y quedar saciado del Evangelio en este día. A tal punto que mañana y los demás días quiero más. Quiero más de ese Evangelio, quiero más de ese pan, de ese vino, quiero más de esa carne, de esa sangre de Cristo. Quiero más de esa gracia, quiero más de esa misericordia, quiero más de esa comunión con Dios y la comunión con las personas, con la iglesia. Hermano, la mayoría de las iglesias de hoy, incluyendo la nuestra,
no celebran la Santa Cena al mismo nivel que lo hacía la iglesia primitiva. A nosotros se nos da, estando en pie, un trocito muy pequeño, diminuto de pan, una mini copa de vino, mosto, dura 5 minutos y luego como que seguimos con el culto. ¿Tú sabes cómo lo hacía la iglesia primitiva de aquí? La iglesia primitiva tenía una mesa amplia donde había abundancia de pan, de vino, mosto y de muchos otros alimentos. Carne, verduras, frutas. Y nosotros estamos parados de pie y el ujier nos da la comida, el pan, el vino, pero ellos estaban sentados alrededor de la mesa. Estaban sentados porque tú cuando comes, se suele hacer sentado, ¿no? Cuando tú comes algo de pie, ¿por qué es? A ver si sale esto. Porque tienes prisa, ¿verdad? Tú no quieres ahí disfrutar la comida, quieres simplemente, bueno, tener la barriga llena y ya está. Y muchas veces celebramos la Santa Cena así, hermanos, es verdad. Pues no sé, por tiempo, por costumbre, porque hacer un almuerzo como lo hacía la iglesia primitiva es súper complicado, entiendo. Pero qué bueno sería que pudiéramos celebrar a lo mejor un poco más parecido la Santa Cena como lo hacía la iglesia primitiva, ¿no? Porque es mejor hacerlo así. Cuando ellos practicaban la Santa Cena, hermanos, ellos cenaban de verdad. Por eso, la próxima celebración de la Santa Cena que haremos como iglesia, hermanos, que será, bueno, la Santa Cena siempre la practicamos una vez al mes y sería como el primer domingo de cada mes, así que creo que es dentro de 2 domingos. Vamos a hacer una comida comunitaria, donde todos vamos a comer, ya sea algo barato, pasta, arroz, con pollo, lo que sea. Pero mientras lo estemos haciendo, vamos a recordar que Dios murió por nosotros, que Él derramó su cuerpo, Él derramó su sangre y nos invita a la mesa para tener comunión con Él y los unos con los otros. Una reflexión rápida, junto con el bautismo, la celebración de la Santa Cena, también llamada Eucaristía, es uno de los ritos o sacramentos que Jesús mandó a practicar para sus íntimos. Todo es importante en la Biblia. La Santa Cena lo es de una manera especial. Es verdad que se ha convertido en un mero rito, pero si se aprecia como Jesús y sus discípulos lo hicieron, serán de esos momentos donde nuestra alma experimenta la unión entre el cielo y la tierra. Dios con nosotros, lo extraordinario con lo ordinario, el Creador con sus criaturas. El origen de esta ordenanza está en una noche cálida de Jesús y sus discípulos haciendo algo típico, comer. Una cena donde se disfrutaba de una gran comunión. No sé, eso es lo que pasa cuando quedamos con amigos o familia para comer. Así que su origen es de un momento grato y emocionante. Cada iglesia tiene sus consideraciones, requisitos para participar de ella, pero lo que no podemos perder de vista es su significado. Jesús compartió a sus discípulos pan y vino y cada elemento tiene su significado. El pan, su cuerpo entregado y el vino, su sangre derramada. Todo ello por amor y salvación de nosotros. Es cierto que no se debe participar de la cena indignamente, como dice Corintios 11:28, pero ¿quién no se ha sentido indigno alguna vez? Y más cuando se está repartiendo la cena y comienzas a mirar tu vida de la última semana y del último mes, dice, ¿será que me da como para poder escapar y tomar la Santa Cena en el día de hoy? Por eso no conozco, hermanos, un momento más reflexivo y más autocrítico que la Santa Cena. ¿Sabes? Cuando estamos normal, estamos sonriendo, estamos en la alabanza, a lo mejor en la predicación sonríes porque hubo algo que te hizo gracia, pero no conozco un momento más reflexivo donde todo el mundo como que baje la cabeza que en la Santa Cena del Señor.
No conozco un momento tan reflexivo y autocrítico de nosotros mismos en la Santa Cena del Señor. Pero hermanos, el mismo pan, el mismo vino del que queremos huir porque no nos sentimos dignos, es el mismo pan y el vino que nos invita a tomarlos porque precisamente ese cuerpo y esa sangre fueron entregadas en la cruz para el perdón de todo pecado. Cuando nos convertimos, nos tuvimos que sentir indignos de Dios, delante de Dios, ¿no? Un Dios santo, nosotros delante de Dios, mi vida la he vivido a mi manera, me he sentido indigno de Dios, pero esa tristeza trajo arrepentimiento en nuestras vidas. Pero seamos sinceros, hermanos, una vez convertidos en nuestra caminar con Cristo, seguimos fallando. Muchas veces seguimos sintiéndonos indignos. Y no está mal sentirse indigno porque es que en realidad lo somos. Pero la buena noticia del Evangelio es que a pesar de que seas indigno, a Dios le ha dado igual eso. El Señor ha provisto y ha cubrido tu indignidad por medio de su sangre. Así que todo esto, todo este significado nos mueve a tener temor a Dios, a restaurar nuestra relación con Él, a luchar por vivir santamente y a tener comunión, amor y gracia y paciencia los unos con los otros, como hemos predicado hace 2 domingos, hermanos. Esto es lo que significa la Santa Cena. Y ya para acabar, pues el verso 46 nos habla de las comidas que la iglesia tenían. Porque hay algo que debemos notar de la iglesia primitiva, es que ellos tenían 2 lugares donde se reunían, era en el templo y en las casas. Ellos no tenían un lugar como tú y como yo. Ellos no tenían un lugar oficial en el cual hacer el culto, no lo había. El único lugar medio oficial era el templo, pero eso lo dirigían los líderes religiosos, así que ellos simplemente se hacían a las afueras del templo, en el pórtico de Salomón, y allí como que mientras no entres dentro del templo y no molestes mucho, ahí en un rincón, en una esquinita, pues haz tu culto, celebra, alaba a Dios, predica la palabra, y pues los primeros cristianos hacían el culto oficial ahí en una parte del templo, afuera, en una esquina, en una serie de postes, ¿no? Pero como la iglesia primitiva no podía hacer toda la vida como iglesia aquí afuera de manera pública en el templo, los hogares se convirtieron en un punto importante donde ellos también continuaban siendo iglesia. Y muchas veces ellos quedaban como si fueran células, casas de oración para orar, para seguir compartiendo la palabra, para ser discipulados, para ser adoctrinados por la enseñanza de los apóstoles. Y ellos compartían y comían juntos, no sé, desayunaban, almorzaban, merendaban, cenaban juntos, hacían un montón de cosas. Y creo que nosotros también, no solamente debemos celebrar la Santa Cena al nivel de la iglesia primitiva, ¿no? Cenar de verdad, comer de verdad, sino que también yo creo que debemos, como iglesia, los unos a los otros también poder quedar todos juntos y poder quedar en casa. ¿Alguna vez has comido en casa de alguien? Si no lo has hecho, es porque seguramente no te habrán invitado. Pues invita a todas las demás personas. ¿Hay un riesgo con esto? Sí, de que comienzan a formarse círculos en la iglesia y pues unos comienzan a quedar para siempre entre ellos y no. Así que el desafío aquí es, no sé, si hay una persona, alguna familia con quien no has tratado mucho en la iglesia, sea valiente y di, hermano, ¿qué te parece si, no sé, quedamos juntos para charlar, para comer juntos, para tomarnos un café, hacer un asadero en casa, hablamos de los niños, de nuestras luchas, de nuestras dificultades, oramos un poquito, hablamos de Dios, lo que sea. Creo que eso es importante que lo hagamos porque la iglesia primitiva lo hacía. Y es una forma en que podemos tener comunión, no solamente dentro de la iglesia, dentro de este local, sino fuera de la iglesia. Así que la palabra de Dios nos estimula
a que fuera de la iglesia también podamos quedar con los hermanos y conocernos, porque a veces aquí el tiempo no da para mucho. No sé, vamos con prisa, no sé qué, se acabó el culto, me tengo que ir a trabajar, no sé, la alabanza, los anuncios, la predicación, 10 minutos y se acabó, se cierra la iglesia. Y más con la pandemia que ya ha traído todo. Antes por lo menos nos quedábamos comiendo empanadas, pero muchas veces nos quedamos simplemente comiendo empanadas y hablando tonterías o hace cosas serias, pero no, realmente, no sé, había una práctica muy antigua en la iglesia, es que a la iglesia se venía media hora antes para orar, para postrarse. En la iglesia se iba media hora después para tú hablar con las personas después del culto, qué es lo que Dios había hablado. ¿Qué es lo que el Señor te está desafiando por medio de la palabra, por medio de otras palabras antiguas en las predicaciones o lo que sea? Pero si no se puede hacer en la iglesia por el motivo que sea, que podamos quedar juntos, que podamos ser amigos también, porque no solamente somos hermanos, no es como estamos condenados a ser hermanos en la iglesia, sino también Dios nos invita a ser amigos, porque somos hijos de Dios como Padre. Es que les estimulo a que puedan quedar con hermanos, incluso con los que no conozcan, para tener comunión. A lo mejor Dios puede usar esas reuniones para ayudar a edificar a otro. A lo mejor el otro está mal y tú no lo sabías y Dios te usa. O a lo mejor el que está mal eres tú y el Señor usa a otra persona para corregirte, ayudarte, no sé. Pero como dice en el Antiguo Testamento, qué hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar rápidamente. Señor, muchas gracias porque a través de lo que vemos aquí, Señor, en la iglesia primitiva, vemos qué importante es el compartir el pan, Señor. No por compartirlo, sino porque compartir el pan nos da una oportunidad para un montón de cosas edificantes, Señor. Y queremos ser una iglesia que se edifique de verdad y aprovechar todo, Señor, para poder ser edificados como una naranja o un limón que lo exprimimos hasta que no quede más, Señor. Queremos aprovechar cada culto, cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada día discipulado, cada momento donde podemos compartir con hermanos fuera de la iglesia, Señor, para edificarnos, para, Señor, estar juntos, Señor. Y gracias por la sangre, el cuerpo que tú derramaste en la cruz, Señor. Por el significado tan valioso y tan hermoso que tiene la Santa Cena, Señor. Porque nos está diciendo que somos bienvenidos a la mesa. Y Dios mío, si hay alguien en esta iglesia, Señor, que no se ha arrepentido de verdad, o que no está viviendo como un verdadero hijo de Dios, Señor, o hay alguien que realmente pues simplemente está viniendo, pero todavía no ha hallado el paso definitivo, Señor. Yo sé que el mensaje que tú tienes para esa persona no es un mensaje de juicio, todavía, sino un mensaje de esperanza. Es que tiene la oportunidad de ser iglesia, de ser pueblo de Dios, tiene la oportunidad de venir a comer a la mesa, por lo que tú hiciste por esa persona en la cruz, Señor. Así que aunque esa persona, Señor, todavía no se haya convertido, yo sé que tú le estás hablando con amor, diciendo que tú lo amas y tú moriste por ella, a pesar de lo que fue. Tú no solamente nos invita a depositar nuestra confianza en ti por lo que tú hiciste en la cruz, a creer lo que hiciste, a arrepentirnos de nuestra antigua manera de vivir, a entregar nuestra vida a ti, Señor, para poder entrar y compartir en tu mesa, Señor. Tú eres un Dios que quieres cenar con tu iglesia. Como tú dices, y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él. Que podamos ser a la iglesia, Señor, que tienes intimidad contigo, Señor. Porque tú has abierto la puerta al cielo. Porque tú has hecho todo lo posible para que podamos tener comunión y estar cerca de ti, Señor. Porque nos has limpiado, Señor. Señor, que tú santifiques a la iglesia por medio de esta práctica que es la Santa Cena, Señor. Y que a pesar de nuestros pecados, Señor, en la semana, no sean un impedimento para que nosotros podamos tomar la Santa Cena. Pero tampoco tomemos la cena de una manera indigna, Señor. Sino que si hay pecado, aprovechemos precisamente este momento
para recordar de que tu sangre y tu cuerpo fueron derramados por todos nuestros pecados, Señor. Y que en ese momento nos podamos arrepentir, Señor, para que podamos no perdernos el privilegio de recordar y de cenar, de tener comunión contigo y de tener comunión verdadera con los hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.